Continuando nuestra discusión acerca de la operación de la planta diésel, demos ahora una mirada a un panel típico tradicional de control, en este caso en particular para una unidad de 6 megavatios. Este panel está ubicado junto al motor y permite al operador observar las condiciones operativas más importantes desde un solo sitio. Por ejemplo, aquí tenemos indicaciones para las condiciones actuales de presión del aire de arranque, presión del aceite lubricante del motor, presión del aceite lubricante del turbocargador, presión del aceite combustible, presión del gas combustible. Esta máquina en particular funciona tanto con aceite como con gas, presión del agua en las camisas, nivel del aceite combustible en el tanque diario, temperatura del agua en las camisas, temperatura del aceite lubricante, temperatura del gas de escape en los cilindros. El panel también incluye un sinnúmero de pulsadores e interruptores que permiten al operador parar y arrancar el motor y el equipo auxiliar. Aquí vemos los controles para iniciar una parada de emergencia de la unidad, el control de energía AC y DC, la bomba de aceite lubricante accionada por motor, también las bombas de la torre de enfriamiento. Otros controles mecánicos pueden también ser ubicados sobre el motor mismo, incluyendo elementos tales como válvulas de aire para controlar la operación de dar manivela durante el arranque, válvulas de selección de combustible, es decir, para aceite o gas, ajustes del regulador para el arranque o funcionamiento. También están instalados sobre y alrededor del motor algunos instrumentos de lectura directa, tales como manómetros de presión y medidores de temperatura. Algunos de estos puntos para los sensores pueden incluir interruptores de presión y temperatura que pueden activar alarmas y desconectores cuando las condiciones medidas exceden los límites preestablecidos. Los anunciadores de alarmas usualmente son colocados sobre el panel del motor como se muestra aquí. En esta unidad en particular una alarma audible sonará y el anunciador parpadeará debido a las siguientes condiciones: baja presión del aceite lubricante, baja presión del aceite combustible, baja presión del gas combustible, alta temperatura del aceite lubricante, alta temperatura del agua en las camisas, baja temperatura del agua en las camisas, alta temperatura en los cojinetes, exceso de velocidad, vibración excesiva, baja presión de inyección del aceite combustible, falla del generador. Los últimos elementos de esta lista producirán la desconexión de la unidad mediante aparatos de protección, además de hacer sonar la alarma. Estaremos hablando acerca de estos puntos más adelante. Podemos ver que este panel de control proporciona una facilidad para la operación del motor diésel. Los controles del generador son usualmente ubicados en un panel separado, el cual puede incluir otros equipos eléctricos también. Aquí vemos un arreglo típico para un panel de control de un generador. Los instrumentos son provistos para indicar las condiciones actuales de la corriente del estator, salida de megavatios, factor de potencia del generador, voltaje y corriente de excitación y otros similares. El panel del generador también incluye controles para el accionamiento de los disyuntores de circuito y para la sincronización de la unidad. Los controles de interruptores también son provistos para el ajuste del regulador de la unidad y del regulador de voltaje para que así puedan ser ajustadas las salidas de megavatios y megabars desde este sitio. El panel también puede incluir puntos de alarma y anunciadores para elementos tales como una alta temperatura del cojinete, una alta temperatura del bobinado del estator, una alta temperatura del aire de enfriamiento, una alta vibración, si estos puntos no están incluidos sobre el panel de control del motor. También sobre o cerca del panel del generador están ubicados los medidores de kilovatios hora y de kilovars hora, los cuales totalizan la salida de energía desde el generador. Se pide usualmente al operador que registre estas lecturas a intervalos específicos de tiempo, ya que esta información es importante para propósitos de facturación. Otras lecturas totales pueden también estar disponibles para el operador, incluyendo consumo total de combustible, número total de horas de funcionamiento de la unidad. Estos totales también deberían ser registrados a intervalos específicos de tiempo. Ahora, el tipo de paneles de control que hemos estado viendo son usados tradicionalmente en una planta central, donde hay varios generadores diésel grandes y los operadores están pendientes de ellos todo el tiempo. Sin embargo, algunas instalaciones nuevas, incluyendo unidades de cogeneración, son instaladas para una operación remota solamente, con una inspección ocasional, digamos diariamente, del operador de turno. En este caso, toda la información monitoreada debe ser transmitida a un punto de control central. Por el contrario,
Las señales de control para iniciar las acciones deben ser transmitidas en la dirección opuesta desde el centro de control hacia la instalación remota. Esta transmisión de datos y de señales de control entre la planta y el centro de control pueden ser sobre una base individual o como parte de todo el sistema SCADA general de la compañía de energía eléctrica. El término SCADA se entiende como control de supervisión y adquisición de datos. La característica esencial del moderno sistema de control SCADA es que usa señales digitales en lugar de análogas, y esto permite que un mayor volumen de datos sea explorado, procesado y transmitido en un periodo de tiempo muy corto. Ahora, ¿qué significan las señales analógicas y digitales? Tomemos, por ejemplo, la medición de la temperatura del refrigerante. Una forma de hacer esto sería insertando un termómetro de mercurio dentro de la tubería y leyendo el valor desde la cara del instrumento. Esta medición y el valor indicado son continuos y pueden variar infinitamente de acuerdo a la temperatura real del refrigerante. Otra forma de medir esta temperatura sería colocar una termocupla pegada a la pared de la tubería. La termocupla genera un pequeño voltaje DC que varía de acuerdo a la temperatura real. Esta señal continua de milivoltios es luego conectada mediante alambres a un instrumento indicador sobre el panel, donde la escala es marcada en grados de temperatura para así proporcionar la información requerida. Ahora estos dos métodos de medición de temperatura son conocidos como señales análogas. Usted reconocerá esto como un método tradicional de monitoreo de las máquinas. Una desventaja es que no es práctico transmitir señales análogas sobre una larga distancia. Así que si deseamos procesar esta información, digamos mediante controles automáticos o transmitir la información a distancias largas, entonces la señal análoga en milivoltios usualmente sería convertida a una señal digital. La señal digital realmente consiste de una serie de pulsos, cada uno de una duración extremadamente corta, menos de un microsegundo, y dichos pulsos dispuestos en un patrón tal que representa el valor análogo de microvoltios o temperatura o cualquier otro parámetro. Estos datos, junto con cualquier otro valor monitoreado, pueden ser entonces alimentados a una unidad de procesamiento central, es decir, una computadora, para su manipulación y transmisión a un centro de control remoto. Ahora veamos cómo este esquema es aplicado a una instalación típica de un moderno generador a diésel. Esta planta particular consiste de dos unidades de 2.5 megavatios con recuperación de calor, tanto desde el gas de escape como de la camisa de refrigerante. Los sensores están colocados sobre la máquina como es normal para medir las presiones, temperaturas, niveles, flujo, velocidad y otros parámetros. Todos estos valores son alimentados a una unidad de control central montada sobre la máquina. Cuando estas lecturas son análogas, ellas son convertidas a señales digitales para ser alimentadas dentro de la unidad de procesamiento central, usualmente ubicada en el cuarto de control local cercano. Este cuarto de control no es igual al del ejemplo que vimos anteriormente con diales, manómetros e interruptores en los paneles. En este caso particular, todo lo que vemos es un terminal con pantalla y teclado. En esta instalación particular, el operador tiene la información y el control sobre dos funciones separadas. Ellas son la operación del motor y del generador, la recuperación del calor y su utilización en un esquema de calentamiento de cierta área. Los datos que ingresan desde los sensores del motor son alimentados dentro de la memoria de la computadora para ser actualizados continuamente. El operador puede observar los valores corrientes en cualquier momento llamando diferentes gráficos sobre la pantalla. Por ejemplo, el sistema de agua de enfriamiento, el sistema de lubricación de aceite, el sistema de enfriamiento secundario, conocido aquí como el sistema de enfriamiento auxiliar, el sistema de distribución eléctrico. Además de este formato gráfico, también podemos ver un juego más detallado de lecturas, por ejemplo, las estadísticas del generador como se muestra aquí. De forma similar, los datos de operación del motor. Estaremos incluyendo un juego de estos cuadros en su libro de trabajo para darle el tiempo de estudiar la información. Además de ver el estado corriente de la unidad, el operador también puede mirar las tendencias durante un periodo de tiempo seleccionado. Por ejemplo, aquí vemos la salida eléctrica total desde la planta para las pasadas 3 horas. O como en este caso, la salida de energía hacia el sistema de calentamiento del área durante varias horas. El operador también puede entregar los comandos de control desde esta terminal. Típicamente esto será para parar y arrancar la máquina,
para aumentar o disminuir la salida de energía y para ajustar la excitación del generador. En efecto, todas las funciones que en una estación tradicional serían llevadas a cabo desde el tablero de control, ahora son llevadas a cabo desde este pequeño teclado de la terminal. Todas estas acciones de operación también pueden ser realizadas desde un terminal similar, la misma que está localizada a una cierta distancia lejos del centro de control. Aquí el operador de la central de control puede ver la misma información y dar los mismos comandos de operación que en la estación local. Su computadora central realmente rastrea el proceso local para información para actualizar su propia memoria cada pocos segundos. En un sistema SCADA típico, esta computadora central también puede explorar otras unidades terminales remotas en subestaciones y otras estaciones de energía. Como esta planta diésel fue construida con la intención de que opere generalmente desatendida, la CPU en la planta está programada para llevar a cabo algunas funciones automáticas. Leyendo el ingreso de datos y comparándolos con los valores estándar previamente fijados, entregará las instrucciones correctivas. Un ejemplo típico es controlar la temperatura del refrigerante y la temperatura del aceite lubricante. También de manera similar puede detectar cuando cualquier parámetro en particular se ha desviado de su rango de operación normal, presentando así un peligro potencial. En esta situación, el procesador llamará la atención del operador hacia el problema, haciendo sonar la alarma y anunciando la falla sobre la pantalla del terminal en ambos sitios, es decir, en la planta y también en el centro de control. La alarma permanecerá registrada hasta que la condición sea corregida. En este momento, el operador puede llamar la pantalla apropiada para ver una lista de las alarmas en funcionamiento. Los procedimientos de arranque y apagado también son controlados mediante la unidad de procesamiento principal. La secuencia de las operaciones es programada dentro del procesador, incluyendo el arranque de bombas auxiliares, ajuste del regulador, conjuntos de producir el giro, etc. Ahora en esta discusión hemos sido capaces de mostrarle algunas de las características principales de los sistemas de control del motor diésel. Usando esta información como guía, asegúrese de aprender detenidamente y practicar sobre su propio sistema particular. Si hay alguna duda acerca de cualquier punto, y estoy seguro de que encontrará algunas en los modernos sistemas digitales, consúltela con su supervisor. En este punto tomemos un merecido descanso. Luego regresaremos y hablaremos acerca de los aparatos de protección sobre el generador a diésel. Por favor, apague ahora su video grabadora y revisa este material en su libro de trabajo.